Listo. Entonces hoy, para hoy es la tarea 47, evaluación de la unidad 6, la página 183 en sus libros. Ok, vamos a revisar con ustedes cómo les debió haber quedado esta tarea. Número 1. Encierre el literal de la respuesta correcta. Identifique la clase de texto periodístico. Si Francisco de Quevedo siguiera entre los vivos, quizás escribiría un poema cuyo primer verso rezara así. Érase un hombre a un móvil pegado. Ya no apuntaría como su célebre a un hombre de gran nariz. La La Vanguardia. C, licenciado. Usted escogió editorial. Editorial. ¿Ok? Porque en el texto periodístico está que es un ejemplo editorial. Ahí está. ¿Dónde es el fallo de los BlackBerry? Ujú. Está en la página 157. Sí, listo. Está bien. Ya lo vi, ¿sí? Página 157 se encuentra este fragmento. Y justo encimita de ese fragmento dice ejemplo de editorial. ¿Los demás compañeros qué respuesta escogieron? ¿Están todos de acuerdo? Literal C. Sí, listo, en C. Sí. Muy bien. Muy bien. Literal C es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Ok. Número 2. En la redacción de textos periodísticos es indispensable saber escribir párrafos para difundir la información de forma adecuada. De ahí que empleamos distintos tipos de párrafos. ¿Qué características tiene el párrafo descriptivo? Yo le escogí la D, que es el 3 y el 4, pero como quiera, el 4 responde a la pregunta como es. Está en la parte de abajo, en la página 157 también. Ujú, El párrafo descriptivo. ujú, así es. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien de pronto escogió otra respuesta? Que nos explica a sí mismo por qué escogió su respuesta. ¿Están todos de acuerdo? Literal D. Sí, Sí, listo. es una respuesta correcta. Literal D. Está bien. Número 3. Dice, con base en la oración, identifique el complemento que se encuentra en negrita. Viajamos a Guayaquil en avión. ¿Qué tipo de complemento es este? Complemento directo. Le puse yo, les. ¿Por qué es directo? Porque va en el avión. O sea, va viajando en el avión. ¿Están todos de acuerdo? ¿De pronto alguien escogió otra respuesta? Ok, les quiero explicar un poquito aquí sobre complemento directo, complemento indirecto. Nosotros estudiamos este tema en la página 164. ¿Ok? Voy a leer brevemente definición de complemento directo. Es aquel en el que recae la acción del verbo de forma directa. Nos dan algunos ejemplos. Leyó el diario. ¿Qué es lo que leyó? El diario. Sustitución, dice, podemos sustituir el complemento directo por los pronombres personales átonos lo, la, los, las. Tratemos de sustituir a, dice, proyecto la pantalla, en avión. Si es que queremos sustituirlo por lo, la, los, las, ¿por cuál lo sustituiríamos? Viajamos a Guayaquil en avión.
Yo creo que no es complemento directo, porque es que no cumple las características de un complemento directo. Complemento indirecto. Indirecto. Dice, es el beneficiario de la acción. Tampoco. Tampoco, porque ese en cambio dice que debemos sustituirlo por los pronombres le o les. Les, viajamos. Yo estoy de acuerdo con el complemento circunstancial. Para mí, que es un complemento circunstancial. Les leo ese, ¿ya? Ese es para mí la mejor respuesta. Dice en la página 163, complemento circunstancial, expresa las condiciones o circunstancias que rodean la acción verbal. Puede ser del lugar, tiempo, modo. En este caso me parece que es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo viajaron a Guayaquil? En avión. ¿Sí? Entonces, para mí que la respuesta es complemento circunstancial, de modo. Nos explica cómo viajaron a Guayaquil. Pueden leer sobre eso en la página 163. ¿Ya? Entonces, por favor, la respuesta correcta es el literal D. Bueno, listo. Listo. Llegamos a la 4, dice, el informe es un escrito que se caracteriza por ser muy objetivo y esquemático. ¿Qué aspectos corresponde a la introducción? La B, el propósito o fin del informe, porque está en las partes del informe en la introducción, que está compuesta por los elementos como propósito o fin del informe o antecedentes del tema. Sí. Está en la página 170. Perfecto. Estoy de acuerdo, literal B. ¿Están todos de acuerdo con la respuesta? Literal B. Sí, el B es. Sí. La mejor respuesta es literal B. Las otras partes, bueno, por ejemplo, la fecha se encuentra en el encabezado. ¿Cierto? Eso. Literal A, fecha de elaboración del informe, eso no se encuentra en la introducción, sino en el encabezado. El glosario de términos, esto era en los anexos, ¿no es cierto? Eso se encontraba en los anexos del informe. Y las sugerencias se encontraban en las conclusiones y recomendaciones. La única que se encuentra en la introducción del informe es el propósito o el fin del informe. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Number 5. ¿Cuál es la ventaja de las TIC en la lectura? Yo le puse a Lisa en la C y la D. Permite hacerla a la persona activa y reflexiva, permite el correcto manejo de la información. Está en la 172, pero está donde dice permite el correcto manejo de la información. Son las ventajas. Que está en la página 172, dice, ¿no? Sí. Porque ahí La están las pregunta, ventajas. ventaja de las TIC en la lectura. ¿Están todos de acuerdo con literal C y D? ¿De pronto alguien escogió otra respuesta? Listo, el D también, porque dice que tú... Yo le Alice. ¿Ah? Yo le puse el B y la D, listo. La A y la B y B. D. Sí. A y D. Ahí sí. A y C. Es interesante esta pregunta. A ver, porque veo que hay una variedad de respuestas, lo que significa que era una pregunta muy amplia, capaz de muchas interpretaciones diferentes. En la página 172 hay un cuadrito que dice ventajas de las TIC en el aula y para lectura y escritura. Entonces, entre las ventajas de las TIC en el aula está la persona se vuelve mucho más activa y reflexiva porque aprende haciendo. Me imagino que en eso se basaron las personas que escogieron la C. Permite hacer a la persona activa y reflexiva porque aprende haciendo.
Yo escogí la A porque dice Bien. que una lectura lleva a otra lectura. Ya, esta es interesante. Sí, analicemos la A. Para mí que la respuesta era la A, por lo mismo que ya dijo el compañero. Les leo lo que dice la misma tabla, la página 172. Ventajas de las TIC para la lectura y escritura. La lectura ya no queda limitada a la secuencia lineal que ofrece el libro impreso. Entonces, por ese motivo podemos eliminar la B. De hecho, la B la eliminamos porque el texto dice todo lo contrario, ¿sí? La lectura ya no queda limitada a la secuencia lineal que ofrece el libro impreso. Entonces, miren que la lectura a través de las TIC ya no es lineal, sino que los contenidos en hipertextos invitan a una lectura nueva y dinámica. En eso se basaron para escoger la A. Los hipertextos invitan a la lectura nueva. Les explico de qué trata esto, ¿no? Cuando ustedes están leyendo en Internet, muchas veces hay enlaces a otras páginas web para leer sobre otro tema. De hecho, así es la lectura en Internet. Te invita a seguir leyendo cosas nuevas. Por eso ya no es lineal, en una sola dirección, sino que ahora es multidireccional. Uno puede ir de una lectura a otra o a cualquier otro tema cuando uno quiera. Bien, es muy diverso la lectura en Internet. Entonces, por eso la A es correcta y la B es incorrecta, ¿ok? Permite el correcto manejo de la información. ¿En qué se basaban para escoger eso? Ah, ya le vi. Ventajas de las TIC en el aula. El Sí. punto número 5 dice, permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la información. Ya es aceptable, ok. Entonces les explico por qué para mí la mejor respuesta era la A. Esta es la única que se encuentra debajito del título que dice para la lectura y escritura. Y la pregunta era, ¿cuál es la ventaja de las TIC en la lectura? Las otras dos que escogieron, la C y la D, se encuentran bajo el subtítulo Ventajas de las TIC en el aula. Si pusieron la C y la D, bueno, les acepto. Pero para mí, por ese motivo que les acabo de explicar, para mí la mejor era la A. ¿Ya? A y C. Ahí C, bueno, la C igual se encuentra bajo el subtítulo en el aula. Pero bueno, se los acepto, no hay problema, ¿ya? Para mí la mejor respuesta era la A. Ok. Número 6. ¿Cuáles son los beneficios de los audiolibros? ¿Cuál escogieron? O sea, si no me equivoco, yo le puse estimulan la atención y comprensión auditiva. Y la 3, pueden ser utilizados por personas no videntes. Está en la página 182, en el último párrafo, donde dice, hay muchos beneficios sobre la utilización de los audiolibros. En esa La parte. 1 y la 3. La 1 y la 3. La 1 y la 3. La B. Listo, qué bueno. La B que tiene la 1 y la 3. Así es, ok. Listo, entonces estamos unánimes en esta. Sí, veo que todos escogieron más o menos las mismas respuestas en esta. Entonces, yo también estoy de acuerdo con la 1 y la 3. Los audiolibros estimulan la atención y comprensión auditiva, es correcto. Y pueden ser utilizados por personas no videntes, es correcto. La 1 y la 3. O literal B, que también decía 1 y 3. Pregunta número 7. Identifique la idea principal del fragmento. Esta creo que era interesante. Vamos a ver. Dejé de jugar y pensé en los libros, en el poder que tenían para buscar nuestra complicidad y para despertar en nosotros sentimientos desconocidos. Y eso que yo solo había viajado a ellos y no había leído ninguno. ¿Cuál es la idea principal de este fragmento? A, B, C o D. ¿Cuál escogieron? A. Yo El la... ¿Están todos de acuerdo? poder de los libros para despertar sentimientos. ¿Están todos de acuerdo con literal A?
Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo. El literal A es la mejor respuesta. Las otras respuestas no, sencillamente no son la idea principal del fragmento. Literal B dice, viajar en los libros antes de leerlos. No, el texto no dice eso. Solamente dice que el muchacho, David, recuerden que esta lectura está en la página 178. El personaje principal, que se llamaba David, solamente había viajado a ellos sin haberlos leído antes. Solo eso dice. No es que nos está recomendando que debemos viajar en los libros antes de leerlos. Además, recuerden que el contexto de esta novela era que uno podía viajar virtualmente a los escenarios de los libros. Esto no se hace en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, pues por ese motivo, el literal B no era correcto. Literal C, jugar y leer para aprender. De hecho, el fragmento realmente no dice eso, aunque puede ser un buen consejo para la vida, pero este fragmento no dice eso. Solamente dice que David, nuestro personaje principal, dejó de jugar. Porque si recordarán, en la lectura, al inicio de la lectura, él estaba jugando un videojuego. Pero bueno, después se aburrió y dejó de jugar eso para pensar en los libros. Entonces, de hecho, dice casi que todo lo contrario, ¿no? Por ese motivo también podemos eliminar la C. Y literal D, leer algún libro en la vida. Aunque es un buen consejo, pero realmente no es la idea principal de este fragmento. Realmente no te está aconsejando eso. La mejor respuesta es la A, el poder de los libros para despertar sentimientos. Sí, ese sí puede ser el propósito de este párrafo, hacernos entender sobre el poder de los libros para despertar sentimientos. Entonces sí, estoy de acuerdo, la mejor respuesta es la A. Y listo, así es como debió haber quedado la tarea. Me da alegría, la hicieron muy bien. Hay una tarea para el próximo día, lunes. Les voy a mostrar, de hecho ya está subida al Edmodo. Entonces la que hicieron hoy es la tarea 47. La tarea 48 ya está en el Edmodo. Es para el próximo lunes. Miren que es para el 14 de febrero, para de ahora en una semana. Son las páginas que siguen. Este día miércoles vamos a empezar con la lectura de la unidad 7. Escuchemos discursos. Entonces, como siempre, les recomiendo que vengan leyendo las páginas, las que tocan. Página 185, esto de aquí. Página 186, vengan leyendo todo esto. Página 187, vengan leyendo todo esto. Página 188, venganlo leyendo todo. Y página 189. En la página 189 se encuentra la tarea. Es una tarea un poquito larga y por eso es que les doy una semana. Y es la única tarea de lengua que les voy a mandar esta semana, ¿ya? Esta es para el día lunes. Está casi igualito como está en sus libros. Solamente le agregué un poquito más como para explicar la tarea, ¿bien? Entonces, en sus libros aquí dice escriban. Yo les cambié el verbo por consulten. Bien, consulten una composición literaria sobre una de las culturas de América estudiadas en este tema. En este tema vamos a estudiar sobre culturas americanas precolombinas, antes de Colón, antes de Cristóbal Colón. Bien, está, por ejemplo, la literatura inca, la literatura maya y la literatura náhuatl, la de los aztecas. ¿Okay? Entonces, bueno, van a leer todito esto, van a enterarse sobre estas culturas americanas antes de la conquista y nos dice que debemos consultar en internet, ¿sí? Una composición literaria sobre una de estas culturas americanas estudiadas en el tema. Ustedes escogen cualesquiera de esas tres, la azteca, la inca o la maya, y consultan alguna composición literaria de alguno de ellos, ¿ya? Lo consultan. Luego escriban un ensayo de 3 párrafos. Un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. Es como para que no se nos olvide este tema, ¿ya? Sobre el tema consultado. Van a escribir sobre lo que leyeron, sobre lo que consultaron. Tengan en cuenta estos pasos. Van a seleccionar el tema. El tema es libre, siempre y cuando sea alguna composición literaria de la cultura maya, azteca o inca. Bien. Van a seleccionar cualquier tema, van a leer el tema. Literal C,
planificar, bueno, aquí nada más nos vuelve a repetir los pasos de la escritura. La planificación, les explica lo que hay que hacer en la planificación. La redacción, que es cuando ya se escribe como tal. Y la revisión y corrección, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Siempre deben hacer esto cuando escriban, revisar y corregir. Y finalmente publicar, que es cuando van a entregar sus tareas, ¿ya? Número 2, expliquen el aporte de la civilización que ustedes escogieron al desarrollo social y cultural de la humanidad. Eso lo pueden poner incluso en su ensayo, en las conclusiones. En las conclusiones pueden responder esta pregunta. Entonces, listo, esa es la tarea para el próximo día lunes. Vénganse, ya vayan leyendo el tema, vayan leyendo ya estas páginas para que no se les acumule mucho. El día miércoles vamos a empezar con la lectura de estas páginas. Entonces, vamos a tener una clase sobre estos temas. Y esta tarea es para el día lunes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, Licen, está todo claro. Ya igual nos va a tener presencial desde la A siguiente ver, semana. el día, a ver, sí. Desde el 14 de febrero, dice, la Licen ya nos envió Sí, un sí, sí. comunicado. Con ustedes lunes y martes, sí. De hecho, el próximo lunes los voy a tener presencial, es correcto. Sí, Licen. ¿Ya? Ok, sí, el lunes nos vemos aquí en el colegio. Ujú. ¿Alguna De mi parte, pregunta? está todo entendido, Licen. Listo. Si no hay más Renuncio. preguntas, les agradezco. ¿Sí me puede explicar otra vez? Claro, rapidito, no hay problema. A ver. Bueno, la tarea ya está en el Edmodo. ¿Sí? Tarea 48 es para el próximo día lunes. Tienen una semana para hacerla. Son las páginas que tocan, ¿no? Del libro. Como siempre, lean las páginas que tocan. Lean todita la página 185, 186, 187, 188 y 189. Primero léanse todito, ¿ya? Y la tarea está en la página 189. Deben consultar una composición literaria de alguna de las culturas americanas estudiadas en este tema. La cultura inca, pueden consultar algún texto literario de los incas, alguna literatura de los mayas y alguna literatura de los aztecas. ¿Bien? Ustedes escogen el tema. Miren que hay, es que este tema es súper interesante. Hay literatura, o sea, digamos así, nuestros ancestros americanos escribieron novelas, escribieron poesía, escribieron épicas, escribieron teatros. ¿Sí? Es súper interesante conocer de este tema, ¿sí? Entonces, Lice, no se le escucha. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Ahí sí, ¿Probando? Licen. Ahí sí, ok. Sí, Licen. Ok. Miren que el arte es patrimonio humano. Todas las culturas antiguas tenían su manifestación de arte o de literatura. Escribían novelas, poesía, teatros, ¿bien? Entonces, de eso van a leer en este tema sobre la literatura azteca, la literatura maya y la literatura inca. Ahí mismo ustedes van a tener ideas de qué es lo que quieren consultar. Ahí nos hablan acerca de héroes de cada una de estas culturas o de sus creencias. Bien, ustedes escojan lo que quieran leer. En internet se encuentran, bien, se encuentran muchas cosas antiguas de dominio público. ¿Okay? Entonces, listo, ustedes escogen de qué quieren leer. ¿Okay? Voy a proyectar mi pantalla.
Dice, luego escriban un ensayo de 3 párrafos, una introducción, un desarrollo y una conclusión sobre el tema consultado. Tengan en cuenta estos pasos. Esto es como para que no se olviden. ¿Qué es lo que va en una introducción? ¿Qué es lo que va en un desarrollo? ¿Y qué es lo que se debe poner en una conclusión? Les hago escribir con la estructura de un ensayo para que no se los olvide. ¿Bien? Y esto ustedes lo van a seguir aplicando. Como se pueden dar cuenta, esto se aplica hasta que se gradúen y una vez en la universidad se sigue aplicando. Entonces, por eso es que les hago escribir con esta estructura. Tengan en cuenta estos pasos. Deben seleccionar el tema, el que ustedes quieran, sobre composiciones literarias de alguna de las culturas americanas estudiadas. Lean lo que ustedes escogieron y planifiquen lo que van a escribir, formular sus objetivos, generar y organizar ideas. Escríbanlo, elaboren el esquema de redacción y escriban el borrador. Revísenlo, lean y relean lo que escribieron, rehagan, corrijan y editen el documento. Eso nada más son los pasos de la escritura, ¿sí? Preescritura o planificación, escritura o redacción, revisión y corrección, ¿sí? Como para que igual no se olviden de este tema. Y publiquen, compartan el trabajo con sus compañeros de clase. Eso lo vamos a hacer el próximo día lunes en clase, ¿no? Les voy a hacer leer sus tareas. Y número 2, expliquen el aporte de esta civilización al desarrollo social y cultural de la humanidad. Eso lo pueden responder en la conclusión. Eso lo pueden responder en la conclusión de sus ensayos. Explicar el aporte de esa obra literaria al desarrollo social y cultural de la humanidad. De pronto, ahí está más entendido la tarea. Sí, Licen. Listo, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, ya les toca ingresar a otra clase. Les agradezco mucho por su atención y tengan una buena noche. Igualmente, licenciado, una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Mañana, Licen, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Lizan. Hasta mañana. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta, por favor. Claro, dígame. Licenciado, yo no estuve asistiendo casi como 2 semanas y media, casi 3 semanas.